Bendiciones a todos, hoy les traigo un video donde veremos el último milagro de sanidad de Jesús. Como ya sabemos, Jesús realizó muchísimos milagros. Algunos detallados, como fue la sanidad del ciego Bartimeo, del cual tengo un video hecho en este canal y los invito a que lo miren. También resucitó al hijo de una viuda de la ciudad de Naín. Resucitó a la hija de un tal Jairo, la mujer con flujo de sangre, el hombre de la mano seca, los leprosos, en fin, muchos milagros de diferentes tipos. Pero hay un relato sobre el último milagro de sanidad que realizó Jesús antes de la crucifixión. Quédate hasta el final y veamos juntos qué enseñanza nos deja ese último milagro del Señor. Antes de continuar, como siempre, les pido que se suscriban, que por favor comenten el video, así YouTube lo toma como interesante si lo recomienda más. También, compartan y denle un fuerte like. Muchas gracias. Ahora sí, continuemos. En el libro de Juan capítulo 21 verso 25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Con este pasaje nos podemos dar una idea de las tantas y tantas cosas que hizo y dijo Jesús, que lamentablemente no quedaron escritas. Pero también sabemos que las que Dios permitió que sí quedaran escritas, son suficientes para conocer de su amor, perdón y salvación por medio de Jesús. Como les dije anteriormente, Jesús realizó muchísimos milagros de diferentes índole. Y muchos de esos milagros, en especial los de sanidad física, hoy en día son usados como ejemplos en muchas predicaciones. Y hacen que esas prédicas basadas en un hecho sanidad del Señor, nos alimenten el alma y nos alientan para seguir adelante. Yo en lo personal he escuchado muchas prédicas sobre las sanidades que hizo el Señor. Pero nunca escuché una predicación sobre el milagro que voy a tratar en este video. Repito, yo no escuché, tal vez haya algún mensaje sobre este milagro. Pero yo al menos jamás escuché. Y dije, ¿por qué si se dan mensajes usando todas las cosas que hizo el Señor, por qué no hablar del último milagro de sanidad que Él hizo? Bueno, hoy voy a tratar de dar mi parecer al respecto, y espero les sea de bendición. Había un hombre llamado Malco, el cual era siervo del sumo sacerdote. Este varón, un día como cualquier, estaba en su casa y fue llamado de urgencia por su amo. Ese día le tocaba estar en su casa, con su familia, pero tuvo que ir de urgencia a ver qué quería su amo. Él era un siervo común, tal vez casado, con hijos, en fin, una persona como cualquiera. Tal vez al irse esa noche a trabajar se despidió de su esposa e hijos con unos besos, diciéndoles, voy a ver qué quiere mi amo y vuelvo ni bien pueda, en fin, un día más de trabajo como cualquier otro. Pero ese día no iba a ser igual para ese siervo, de hecho, esa noche ocurriría algo, que le cambiaría la vida para siempre. Por otro lado, Jesús, luego de haber cenado con sus discípulos, sabiendo él que ya lo estaban por arrestar los principales de la sinagoga, se fue con sus discípulos a un lugar, llamémosle secreto. Ese lugar era el huerto de Getsemaní. Digo secreto, no porque Jesús se escondiera, sino un lugar apartado íntimo para él y sus discípulos, que muchas veces, cuando querían algo de privacidad, iban a Getsemaní. Entre ellos también muchas veces fue Judas, o sea que Judas sabía muy bien de ese lugar. Judas, cegado por su avaricia y con su fe apagada, fue y contó a los sacerdotes dónde estaba Jesús. Y si querían arrestarlo, podrían aprovechar que en ese lugar estaría el Señor solo, a lo sumo sus discípulos, pero no habría otras personas. Podían arrestarlo sin ser atacados por la multitud. Y luego de pagarle a Judas las 30 monedas de plata, llamaron a un grupo de soldados que los sacerdotes tenían a cargo, y entre esos soldados también fue Malco. Y es en esa noche donde la vida de este siervo se cruzaría con Jesús y su vida cambiaría para siempre. Llegaron todos a Getsemaní y prendieron a Jesús. Pero en el altercado, Pedro, uno de los discípulos de Jesús, sacó una espada y le cortó la oreja a Malco. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Juan capítulo 18 verso 10. Acá podemos ver que a Malco, en el tumulto por el arresto de Jesús, Pedro le cortó la oreja derecha. Y mientras los soldados trataban de desarmar a Pedro, el Señor aprovechó esos pocos segundos y agarró la oreja de Malco, se la puso en el lugar correcto, y lo sanó instantáneamente. Imaginemos ese momento para Malco. Él solo iba a cumplir una orden dada por su amo el sumo sacerdote, una orden más como cualquier otra: ve con los soldados y tráenos a Jesús el predicador.
Malco pensó que sería algo sencillo, pero nunca pensó que iba a ser el protagonista del último milagro de sanidad que hizo el Señor antes de la cruz, y que ese milagro iba a quedar por siempre registrado en la Biblia. ¿Qué pasaría por la mente de Malco? Él habrá dicho: yo he venido a asegurarme que lo arresten a Jesús, pero él me terminó haciendo un milagro en mi cuerpo. Malco habrá tenido sentimientos encontrados dentro suyo. Por un lado, quería soltarlo, y por otro lado, tenía que cumplir esa orden. Si bien en la Biblia no se cuenta más nada sobre Malco, nos podemos imaginar que luego de entregar a Jesús a los sacerdotes, su amo tal vez le dijo: buen trabajo, vete a tu casa a descansar, pero Malco al llegar a su casa le habrá contado a su esposa lo que pasó. Y tal vez se largó a llorar sabiendo y creyendo que entregó a un inocente. Ahora la pregunta es: ¿por qué Dios permitió que esa última sanidad que realizó Jesús quedara escrita para que nosotros la conozcamos? Bueno, según mi parecer, creo que en ese hecho hay un mensaje para nosotros. Al cortarle la oreja, creo que el Señor le estaba diciendo: todo lo que escuchaste hasta ahora termina acá, o sea, todo lo relacionado con la ley, porque recordemos que era el siervo del sumo sacerdote y de seguro conocía muy bien la ley. Todo termina, yo soy el nuevo pacto para la humanidad. Pero al sanarte tu oreja, es para que escuches lo nuevo, o sea, mi evangelio. No solo se cortó la oreja de Malco, sino también se cortó el antiguo pacto que Malco conocía de memoria, y Jesús dejó el nuevo pacto pero en su corazón. Muchos de nosotros que hoy en día somos cristianos, también escuchábamos doctrinas engañosas que simulaban acercarnos a Dios, pero en realidad nos alejaban. Pero un día llegó Jesús a nuestras vidas y nos sacó ese oído con el que escuchábamos a doctrinas extrañas y nos puso un nuevo oído para escuchar su palabra. Pero hoy en día lamentablemente hay un ataque de doctrinas raras en las redes sociales, enseñadas aún por pastores. Doctrinas que parecen buenas pero su fin es la confusión y el engaño. Tenemos que ser como Malco, tener un oído nuevo para escuchar solo la palabra santa de Dios. Muchos hacen oídos sordos a los mandamientos del Señor y proponen sus propias opiniones y pensamientos, los cuales están lejos de los mandamientos del Señor. En la Biblia hay un mandamiento de Jesús, el cual creo es la base de la unidad entre cristianos, pero que tristemente casi no se cumple. En el libro de Juan capítulo 13 verso 34 dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Sinceramente me aterra ver cómo muchos cristianos dejan a un lado ese mandamiento y critican a otros siervos con nombre y apellido, no teniendo temor de Dios y sin importarles si dañan al hermano o hermana. Yo sé y entiendo que debemos defender la verdad, pero no si vamos a poner nuestros parecer antes que la voluntad de Dios. Tenemos que ser cada día más sensible a la voz del Señor, para entender mejor su voluntad. Sabemos que vivimos en un mundo de pecado, que la mayoría rechaza al Señor, y si a eso le sumamos que nos peleamos entre cristianos en las redes sociales, no lograremos que la gente escuche la palabra de Dios. A mí, por un video que publiqué sobre un tema en particular, un hermano me comentó el video para tratarme de tonto y de Satanás. En vez de que si cree que estoy equivocado, me corrija con amor, no con insultos. O cuando vemos a alguien que se mete en los grupos cristianos de Facebook o en YouTube y nos insulta. En vez de tratar de ganarle con amor, lo condenan diciéndoles hijos del diablo, pecador, te espera el infierno, siervo de Satanás y cuantas cosas más. Parecería como que nunca cambiamos nuestra forma de oír. Y seguimos como era Malco antes de conocer al Señor, con una oreja vieja. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10 verso 17. En vez de reconocer que nuestro oído fue cambiado para oír y obedecer los mandamientos de Dios y ponerlos por obra. En el libro de Isaías capítulo 50 verso 4 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. En este pasaje de Isaías vemos que al igual que a Malco, el Señor nos da un oído nuevo, para oír y a la vez obedecer su palabra. Hermanos, me da pena ver personas que se creen más santas que Dios. Bien dijo el Señor, los del mundo nos tienen que conocer, por predicar lindo. ¿Gritar fuerte? ¿Ser famoso? No, hermanos, dijo que los del mundo nos reconocerán como discípulos de Jesús si tenemos amor los unos por los otros.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. San Juan capítulo 13 verso 35. Muchas veces veo en las redes sociales comentarios malos de personas que no son cristianas, eso no me asombra. Lo que sí me asombra son los comentarios de algunos cristianos diciendo, sáquenlo del grupo a este hijo del diablo, sáquenlo a este pecador, te espera el infierno, Satanás, y cuantos calificativos más. En vez de hablarles con amor, porque tal vez sea la única posibilidad a través de las redes sociales que ese inconverso conozca a Dios. Cuando veo que alguien se burla de Dios, y los cristianos le dicen esas cosas, yo le escribo aparte en privado a esa persona, le pido disculpas, y trato de hablarles de Jesús. Muchos me insultan igual, y no los culpo, pues están heridos con los insultos de los cristianos, otros sin embargo me hablan bien. No estamos para condenar a los del mundo, sino para acercarlos a Dios. Muchos homosexuales comentan en publicaciones cristianas, y lo más suave que le responden algunos cristianos es, hijo del diablo. Pero no miran que son almas necesitadas de Dios, que critican por ignorantes más que por maldad. Muchas veces vi publicaciones de cristianos diciendo que si uno tiene un hijo gay, que lo debe echar de su casa porque si no, es como si estuviera amparando el pecado. Y tristemente muchos cristianos echan a sus hijos por ser adictos, alcohólicos o gay, todo por esa mala enseñanza de que si uno lo tiene en su casa, está amparando el pecado. Y haciendo eso, ¿cómo vamos a demostrarles el amor que mostró Jesús en la cruz diciendo, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen? Si uno es adicto, alcohólico, gay, o lo que sea, es ahí cuando hay que demostrar más amor. Abrazarlos y decirles que papá o mamá los ama y que juntos van a salir adelante, orar por ellos y ayunar si es necesario. Recordemos, ya no somos del mundo, ni hablamos como los del mundo, ni oímos como los del mundo. Somos nuevas criaturas en Cristo, actuemos como tales. Hasta aquí el video de hoy, espero le haya sido de bendición. Será hasta un próximo video, gracias.